Bueno, aquí también vamos a tocar la psicología de las letras, que es también sumamente importante en los emprendimientos, aplicar los criterios adecuados para una tipografía seleccionada, teniendo siempre en cuenta la importancia que esto le da al sector del emprendimiento en el cual nos estamos desarrollando. Conocer también los criterios adecuados para la correcta selección de la tipografía, porque podemos hacer una selección, pero que esa selección quizás no sea la más adecuada, ¿sí? También respetar los criterios establecidos en la construcción siempre de la identidad de nuestro emprendimiento, ¿sí? Al hablar entonces de la tipografía, es reconocida hoy en día como una forma más de arte, ¿sí? Es decir, la tipografía es el estudio del análisis de los diferentes tipos y caracteres que componen un texto, no desde el punto de vista del contenido, la gramática o el estilo de escritura, sino también en todo lo referente al aspecto visual y a lo concerniente al diseño, ¿sí? Es sumamente importante el aspecto visual que nosotros hacemos en la proyección de nuestra marca, ¿sí? El diseño y la diferenciación en relación con todos los demás productos o servicios que se encuentran específicamente dentro de ese mercado, ¿sí? Entonces, sirve de expresión con diferentes formas de letras, dibujos de distintas sensaciones y por sobre todo estilos, ¿sí? Entonces, la palabra tipografía proviene del griego, idioma en el cual los tipos significa golpes o grafos de escritura, ¿sí? O escribir en específico. Entonces, por lo tanto, la tipografía es una herramienta que nos permite a nosotros comunicar, ¿sí? Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de emprendimiento, hablar también de la comunicación, ¿sí? Es decir, qué es lo que nosotros intentamos comunicar o proyectar con esa imagen, ¿sí? Entonces es un poderoso transmisor de información y también de ideas. Más aún está probado que todo lo referente a la forma visual y el estilo de cada letra en las diferentes familias tipográficas también provocan hasta cierto punto diferentes impresiones que pueden ser usadas justamente para captar el tono de voz del autor y del cliente al cual va enfocado o dirigido, ¿sí? Entonces, es muy importante también. Más aún, está probado justamente, como decía, que esto va dirigido o conceptualizado al tono de voz que nosotros que queremos transmitir y también por sobre todo a las características del cliente al cual vamos a hacer esa proyección, ¿sí? Entonces, esta suele ser una de las más grandes cualidades que nosotros necesitamos tener en cuenta para poder persuadir y reforzar todas las ideas que tenemos y que esas se puedan representar sola y exclusivamente a través del ámbito visual, ¿sí? Es decir, como ellos ven, ¿sí? Por ejemplo, habla de lo referente a la sensación que le provocan a los niños, por ejemplo, las fuentes de Comic Sans, por ejemplo, que son una tipografía de letra en particular, ¿sí? La sensación que provoca eso podríamos decir, en los niños en particular, o por ejemplo, la legibilidad y la calma que transmiten, por ejemplo, las letras de Verdana y Tahoma, que serían dos letras en particular que tenemos disponibles básicamente en los formatos, ¿sí? Y, por ejemplo, que siempre usamos Times New Roman, o usamos Arial, por ejemplo, para las universidades, ¿sí? Y toda la sofisticación de Futura, por ejemplo, que son tipografías de letras que transmiten una sensación en particular. No en vano es que se utiliza una tipografía de letra para un segmento en particular, ¿sí? Por ejemplo, para las universidades, todo lo referente al formato de tesis nos piden Arial o Times, ¿verdad? Que justamente buscan que sea legible, que se pueda transmitir y por sobre todo que de la lejanía a la cercanía se puedan identificar cada una de las palabras o letras, ¿sí? ¿Cuál es la importancia entonces de la tipografía dentro del branding de nuestra empresa? La tipografía como un elemento de diseño posee una dualidad funcional, es decir, nos sirve para dos cosas. Primeramente para la comunicación, ¿sí? Y segundo, para la comunicación alfabética primeramente y para la comunicación gráfica segundamente. Es decir, básicamente nosotros lo que buscamos es elegir o trabajar con la tipografía de letra
e identificar las características de cada una de esas tipografías y a qué segmento va dirigido, ¿sí? Es decir, para qué o en qué contexto voy a usar qué tipo de letra, ¿sí? Entonces la utilidad es clara en el diseño gráfico, la parte que corresponde a la tipografía debe transmitir siempre un mensaje claro y por sobre todo directo, ¿sí? Es decir, combinar con inteligencia la imagen y el texto, ¿sí? Esa es la principal importancia, es decir, que por sí sola sea capaz de transmitir un montón de letras formando un nombre en particular, ¿sí? O la unión, por ejemplo, de diferentes palabras para la formación de algo, o sea, de una marca en concreto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dice que la correcta combinación de imagen y tipografía hará que cualquier comunicación impacte adecuadamente y justamente logre el objetivo pensado, que sería llegar a ese público objetivo, ¿sí? Es entonces cierto que una imagen vale más que 1000 palabras, pero la imagen no transmite un mensaje de una manera tan clara como algo que está escrito, ¿sí? La conocida justamente firma fotográfica Canon la ha llevado a su máxima expresión y basta con ver el nombre de la marca para saber que su tipografía encierra también una suficiencia y por sobre todo una modernidad. Es decir, nunca pasa básicamente de moda, ¿sí? Lo mismo entonces pasa con Nintendo, que sería también lo referente a la personalidad tipográfica que utiliza, y otro caso también sería el de Samsung, Motorola, Nokia, ¿sí? Microsoft y IBM también, ¿sí? Entonces la construcción de cada logo y la tipografía que le da nombre justamente a la marca llevan una personalidad definida, eh, que siempre debe buscar la trascendencia, ¿sí? Es decir, trascender a pesar de los años y no tener que ir modificando, por ejemplo, continuamente todo lo referente al logotipo y compañía. Entonces, esto también es muy importante tener en cuenta. Entonces, una forma ideal para poder tener ese acceso al éxito que dice, podemos hacer, o sobre todo debemos identificar cada uno de los valores de la empresa y qué es lo que nos diferencia de la competencia, y según eso nosotros elegir nuestro tipo de comunicación, ¿sí? Elegir también, como dice aquí, la sensación que nosotros vamos a transmitir y todo lo referente a la composición estructural de esa familia tipográfica para ofrecerle a nuestros clientes justamente esa percepción de elegancia, alegría, también seriedad, sofisticación, todo lo que nosotros buscamos transmitir justamente con nuestro emprendimiento en particular, ¿sí? Entonces hay tantos ejemplos de fuentes que podríamos ver en cuanto a las características y a la tipografía en particular. Aquí, por darles un ejemplo, habla de serif, que sería la que usa Google, ¿sí? Que nos transmite justamente estabilidad, fiabilidad, y su fuente tiene una influencia calmante, ¿sí? Entonces, cada una de ellas o cada una de las tipografías de letra transmiten algo en particular, ¿sí? Entonces, es tan importante que la letra también se dirija o tenga relación al segmento al cual nosotros dirigimos y llame justamente la atención a esos clientes reales, que serían los que siempre nos compran, como también a los clientes potenciales. Entonces es de radical importancia la tipología de colores y también podríamos decir, la psicología de colores, es decir, seleccionar el color, pero también seleccionar el tipo de letra, ¿sí? Todos los que se adecuen siempre al rubro al cual nosotros estamos dirigiendo, ya sea el producto como también el servicio.